que va a ser presentada por nuestra invitada de honor. Ella es una abogada de la hermana República de Colombia, que nos hizo el honor de aceptar nuestra invitación, la doctora María Clara Jaramillo. La doctora María Clara Jaramillo es abogada y especialista en resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, doctora summa cum laude en Ciencias Sociales de la Universidad de Berna, Suiza, máster en Leyes de la Universidad de Georgetown de Washington, D.C., máster en Arte en Educación, Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, curso de negociación en la Escuela de Leyes de Harvard, becaria del programa Rotary Pro Paz Mundial, profesora asistente del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, ha sido directora de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, vicedefensora del pueblo en Colombia, directora de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo del Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia, coordinadora regional de mecanismos alternativos de resolución de conflictos para el eje cafetero del Ministerio de Justicia en Colombia, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard, profesora de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana con sedes en Bogotá y Cali, es coach ontológica certificada por Newfield Network y ha realizado trabajos de investigación y consultoría para organismos internacionales como la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, la OIT, la UNESCO, entre otras. Es todo un honor para nosotros, doctora María Clara, que nos acompañe. Tiene el derecho de palabra. Doctor Uníades, doctores, miembros de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, muchísimas gracias por esta invitación que me honra profundamente. Venezuela es un país hermano, es un país que llevo en lo más profundo de mi corazón. Tengo grandes amigos en Venezuela y para mí es un honor inmenso poder estar con ustedes hoy y compartirles un poco de lo que ha sido este quehacer académico ya de muchos años. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla. Bueno, el tema de hoy es deliberaciones en sociedades profundamente divididas, un reto para la democracia. Yo siempre les digo a mis estudiantes que todo es históricamente contextualizado, todo ocurre en un momento y en un lugar determinado. Cuando yo me encontré hace casi 30 años con el tema de mecanismos alternativos de solución de conflictos, yo entendí una dimensión mucho más grande del derecho. Entendí que el derecho, esa definición que nos dan a los abogados en primer año de derecho, de que es ese orden social basado en la justicia y orientado al bien común. Ese orden social necesita de otras disciplinas para poder entender la magnitud y la importancia de la ciencia del derecho. Me enamoré del tema de mecanismos alternativos de solución de conflictos y ahí empecé un trasegar. Me formé en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard en su programa de negociación, hice los cursos cortos, los cursos largos, después tuve oportunidad de trabajar como investigadora en el Centro de Investigación David Rockefeller Center para Estudios Latinoamericanos. Después también la vida me regaló una oportunidad de trabajar como profesora en Bolivia en una maestría en educación intercultural bilingüe para los países andinos, apoyada por la cooperación alemana. Mis estudiantes eran maestros indígenas de los 5 países andinos, andinos por cordillera de los Andes, nos dejaron por fuera Venezuela, no sé por qué, porque también tiene cordillera de los Andes, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En ese momento entendí que hay unas formas supremamente valiosas de ver y de entender el mundo, y marcada por esa experiencia, cuando me gané una beca de la Fundación Rotaria Internacional que se llama Rotary Pro Paz Mundial, decidí hacer mis estudios en educación, una maestría en educación con énfasis en cultura, currículo y cambio. Cómo la educación puede ayudar al cambio cultural. Estando en esa maestría, conocí a mi director de tesis doctoral, que lo van a ver más adelante en algunas de las fotos, profesor emérito de las universidades de Berna y de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y él me invitó a hacer el doctorado con él en la Universidad de Berna. Es un tema apasionante, creo que es un tema
que nos llega a todos. Uníades decía, tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con Colombia. Yo creo que hoy en día tiene que ver con el mundo entero. Vimos, acabamos de presenciar las elecciones presidenciales en Perú, donde se definió por un margen muy pequeño y también percibimos una profunda división en la sociedad peruana. Lo que pasa en Chile, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Estados Unidos. Hay experimentos muy interesantes que se están haciendo entre esas divisiones profundas que hay en el pueblo norteamericano ahora por temas políticos. Entonces creo que es un tema relevante. Les voy a contar un poco de qué se trata. ¿Qué es el concesionalismo y el espíritu de acomodación? Desde ahí nacemos. Uno de los fundadores del concesionalismo fue mi director de tesis doctoral, el profesor Jürgen Steiner, y eso viene de ahí, toda esa preocupación. Acuérdense que siempre hay una relación y debe haber una relación muy profunda entre el pensamiento académico y la realidad social. Las discusiones sobre la teoría concesional comenzaron en la década del 60, después de las atrocidades cometidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue, yo siempre les digo a mis estudiantes que están en estos momentos donde uno está sembrando esta semillita, siempre les digo, miren, la realidad pasa. ¿Qué debemos hacer los académicos? Los académicos debemos detenernos y observar esa realidad y pensar, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Europa y el mundo entero tuvo que presenciar una realidad tan dolorosa como la que descubrimos después de terminada la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue posible eso? ¿Por qué se deterioró el régimen democrático en Alemania, que tenía, entre otras, dentro de todos los países europeos, tenía los más altos niveles de educación y de formación? Entonces, surge el concesionalismo para entender ese régimen político de sociedades profundamente divididas donde se garantizan y protegen los derechos de las minorías. Era un reto para los científicos sociales en esa época explicar por qué la democracia se deteriora en algunos países y en otros no. Durante la década del 50 hubo un hombre maravilloso, Gabriel Almond, profesor norteamericano, profesor de la Universidad de Princeton, profesor de la Universidad de Stanford, graduado de la Universidad de Chicago, y hijo de inmigrantes rusos en Estados Unidos. Empieza a pensar, bueno, ¿qué pasó aquí también? Y él es un pionero en el tema de política comparada, en el tema de regímenes políticos comparados, y empieza a mirar qué pasa en esas grandes democracias de Estados Unidos y de la Europa occidental para entender qué pasaba, por qué la democracia se deterioraba en unos contextos y en otros no. En 1956, este profesor que les digo, Gabriel Almond, sostiene en su artículo Comparative Political Systems que los Estados Unidos y el Reino Unido tienen una democracia estable debido a sus culturas relativamente homogéneas. ¿Qué dicen en ese momento? Y en el mismo sentido, Almond afirma que los regímenes democráticos de Italia y Alemania fracasan durante la década del 20 y del 30 debido a su heterogeneidad cultural. Ustedes saben que Italia y Alemania fueron países que se consolidaron como nación mucho después de estos otros países de Europa Occidental como Francia, como el Reino Unido, como Estados Unidos. En la década del 60 se analizaron los casos de las democracias europeas más pequeñas. Es en este momento donde aparecen en escena mi profesor Jürgen Steiner en Suiza y otro profesor muy importante que se llama Arend Liebhardt, de origen holandés, no de origen holandés, hoy en día vive en los Estados Unidos, ya está retirado, se retiró como profesor de la Universidad de Stanford. Ellos levantan la mano y dicen, esto que nos está diciendo el profesor Almond es muy interesante, nos da muchas luces a lo que estamos haciendo, pero no es cierto y no lo podemos afirmar en todos los contextos. Porque miren ustedes que ni Holanda ni Suiza son países homogéneos y sin embargo
tienen democracias que podemos llamar estables. Entonces, la estabilidad democrática hay que explicarla desde factores distintos a la homogeneidad en la población. Aaron Liebhardt, en 1968, en su libro The Politics of Accommodation, Pluralism and Democracy in the Netherlands, afirma que la democracia es posible en Alemania porque hay unas características de diseño institucional que son muy importantes y que ayudan y que son necesarias, pero no suficientes para la estabilidad democrática. Es aquí donde aparece el elemento cultural que es absolutamente, que marca una diferencia. ¿Por qué? Porque los elementos de diseño institucional yo me puedo sentar y los puedo escribir en una constitución. Puedo invitar a asambleas ciudadanas, asambleas constituyentes, puedo ponerme de acuerdo y puedo consagrarlos en una constitución. Estos son los elementos de diseño institucional. Que la proporcionalidad, que nos suena, hoy en día aquí en Colombia nos suena muy normal, porque la proporcionalidad la tenemos hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir la proporcionalidad? Quiere decir que en los organismos colegiados del Estado, los diferentes sitios se distribuyen de acuerdo con los resultados electorales, proporcionalmente. O sea, el que saca mayor votación obtiene una mayor cantidad de sillas, los otros las obtienen en la debida proporción. Eso nos suena muy común. Yo hace solamente 4 años estuve en El Salvador con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque en El Salvador apenas se está implementando el régimen de proporcionalidad en los consejos municipales. O sea, algo que para nosotros ya es muy común y ya lo damos por hecho hace muchos años, en El Salvador apenas se está implementando. Entonces, la proporcionalidad, las grandes coaliciones, el federalismo, el poder del veto. ¿El poder del veto qué significa? El poder del veto significa esa garantía de darle voz a esas minorías que también están presentes en las democracias de estos países profundamente divididos. A ver qué tengo acá, un problemita. Perdón un minutico que es que la tecnología para los que tenemos más añitos es complicada, ¿no? Pero el profesor Liebhardt habla de algo, dice, todo eso es necesario, pero no es suficiente. Se necesita ese elemento cultural que él lo llama espíritu de acomodación, que no es otra cosa que esas ganas mías suizo-francés, de vivir contigo suizo-alemán, cuando ni sé tu idioma, ni me lo quiero aprender, y no me interesa tener contigo más que un proyecto democrático. Miren ustedes la profundidad de reflexión aquí. Entonces, en ese momento, Liebhardt y Steiner y estos representantes del constitucionalismo se vuelven muy famosos y empiezan en todos los momentos de transición democrática de los países de Europa del Este. Ellos están presentes y acompañan a estos países en esos diseños institucionales para garantizar una estabilidad democrática. Sin embargo, el espíritu de acomodación estaba muy en pañales. Todavía no sabían exactamente de qué se trataba. Y miren ustedes, esa reflexión que hacíamos al principio, que decíamos que los académicos deben estar constantemente observando qué pasa en la realidad para poder entenderla, para poder explicarla, para poder ofrecer luces a cómo se puede cambiar esa realidad. Y aquí sigo con problemas técnicos. Bueno, aquí voy a ver qué hago. No somos... Doctora Jaramillo, discúlpeme, si quiere puede salir, si siente que no le funciona, sí, y volver otra vez a compartir y ponerla en la lámina que está así, sí, le frena el computador. Tan bella, ya lo logré, Sandrita, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Bueno, tenemos que en esta constante relación entre la realidad y el pensamiento académico pasa algo que hace que estos teóricos se detengan y observen. ¿Qué pasa? En Checoslovaquia
habían hecho un diseño institucional perfecto para poder garantizar la participación y la voz de esta minoría eslovaca en todos los organismos estatales. En 1990, en las primeras elecciones libres, la formación del gabinete se dio por el régimen de coalición y el sistema político contenía fuertes poderes de veto para la minoría eslovaca. La parte institucional estaba perfecta, perfecta. Y además se podía decir que existía un gran espíritu de acomodación que todavía no sabíamos muy bien de qué se trataba entre los dos líderes, que eran Václav Havel y Alexander Dubček. ¿Qué pasa entonces después de las segundas elecciones parlamentarias en junio de 1992, que el país se divide 6 meses más tarde? Entonces, miren, en ese momento dijeron, ¿qué pasó aquí? Teníamos un diseño perfecto y se nos cayó y el país se dividió. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no hizo posible que estas instituciones perfectamente diseñadas y consagradas en el diseño institucional fracasaran? Entonces, nada había cambiado. Se hace necesario mirar qué pudo haber pasado en relación con el espíritu de acomodación, que es esa parte cultural, que es esa parte que llega a lo más profundo del ser humano y de cómo el ser humano interactúa con los otros. Por eso es que hay un sociólogo, y permítanme que haga un paréntesis acá, hay un sociólogo británico muy famoso que se llamó Anthony Giddens, muy conocido por la teoría de la tercera vía. Anthony Giddens era incluso más famoso, es más famoso en temas académicos por otra teoría. Él dice que en todas las sociedades hay una permanente tensión entre la estructura y la agencia. La agencia humana es ese actuar humano que constantemente interactúa con las estructuras sociales que además son creaciones humanas. ¿Y cómo se ejerce la agencia humana? Se ejerce a través de la deliberación, a través de ese intercambio con esos otros que muchas veces son distintos. En ese momento había 2 nuevos líderes, que eran Václav Klaus de la parte checa y Vladimir Mečiar de Eslovaquia, cuyo nivel de espíritu de acomodación pudo no haber sido tan alto como el de sus predecesores. Esto indica cómo diferentes miembros de diferentes élites políticas pueden tener distintos niveles de espíritu de acomodación. Es precisamente aquí, en el espíritu de acomodación, que las teorías concesionales o de distribución de poder se encuentran con la democracia deliberativa, que es otra vertiente de la ciencia política muy en boga hoy en día y que nos da muchas luces de cómo se ejerce esta agencia humana, cómo yo puedo deliberar y cómo puedo crear y cómo puedo contribuir a la generación de estructuras a través de la interacción con otros. Es el aspecto humano, es la acción de los ciudadanos en relación con los otros y en lo que respecta a los asuntos públicos, lo que permite que estas 2 vertientes de la ciencia política se encuentren. La democracia deliberativa es una forma de gobierno en la cual los ciudadanos libres e iguales y sus representantes justifican sus decisiones en un proceso en el que se dan razones mutuamente aceptadas y generalmente accesibles con el objetivo de llegar a unas conclusiones obligatorias para todos los ciudadanos y abiertas a discusión en el futuro. Aquí quiero hacer una reflexión que también la hago mucho en mis clases. Muchas veces en esta forma de ver el mundo que tenemos muchas veces los occidentales, es que vemos y conocemos porque nos enseñan a ver el mundo a través de que adentro es adentro porque no es afuera, arriba es arriba porque no es abajo. O sea, nos enseñan siempre a separar y no a unir. Tendemos a pensar que hay formas distintas de democracia. Una es la democracia directa, otra es la democracia representativa y entonces otra es la deliberativa. No, yo aquí les digo a mis estudiantes, no estamos peleando en la democracia deliberativa, no peleamos con las otras formas de democracia.
En la democracia deliberativa recogemos lo mejor de esas otras formas de democracia. No quiere decir que se va a acabar el Parlamento, no quiere decir que se va a acabar esto, quiere decir es que vamos a contribuir a que esos organismos del Estado funcionen de una mejor manera y funcionen de una manera que yo pueda medir el nivel de deliberación, que tanto estamos justificando nuestras razones, nuestras decisiones, nuestros argumentos. Para Habermas, en este momento también quiero hacer un paréntesis. Cuando yo fui alumna del profesor Steiner en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, estaba él en el momento de decir, bueno, ¿cómo vamos a medir el índice de deliberación? ¿Cómo vamos a saber si en estos organismos se está deliberando de una manera como debe ser? Como dice el profesor Habermas. En ese momento se encuentran ellos cuando empiezan a decir cómo medimos y este espíritu de acomodación de dónde lo podemos conectar teóricamente, se encuentran con la teoría de la deliberación del profesor Habermas. Habermas es un filósofo alemán, todavía vivo, gracias a Dios, tiene más de 90 años, sigue intelectualmente súper activo, está en este momento escribiendo un libro de más de 1000 páginas sobre toda su trayectoria, y el profesor Habermas, muy conocido por la teoría de la acción comunicativa. O sea, miren ustedes cómo la interacción humana es a través de ¿qué? De la comunicación, y por eso es que los teóricos concesionales, cuando dicen cómo medimos el espíritu de acomodación, encuentran la teoría de la deliberación de Habermas y dicen por aquí es que debemos ir, por aquí nos suena que es. Para Steiner, las características esenciales de la política deliberativa son la participación de todos los ciudadanos en el mismo nivel y sin presiones en un proceso político abierto al público. La veracidad, descrita como una consistencia entre las palabras y las acciones. Para el profesor Habermas, la veracidad es fundamental. En el momento en que se construyó el índice de calidad del discurso, no pudieron encontrar un elemento para medir la veracidad. En eso vamos, en eso estamos. Ahí vamos a ver si algún día llegaremos a eso. La justificación lógica. Y una cuarta característica de este tipo ideal de deliberación es que los méritos de los argumentos deben ser expresados en términos del bien común. Los dos últimos aspectos que caracterizan este proceso ideal de deliberación son el respeto, entendido como el interés de escuchar a los otros, y la disposición de los participantes de ceder ante la fuerza del mejor argumento, que significa que las preferencias de los participantes no son fijas, sino que están abiertas al cambio. Es en este último elemento donde realmente se percibe más profundamente la filosofía habermasiana y donde podemos decir, se delibera realmente no cuando yo consigo que los otros hagan lo que yo quiero, se delibera realmente cuando yo encuentro junto con el otro, debidamente justificado en términos del bien común, algo que nos conviene más, algo que es mejor que lo que yo traía, algo que es mejor que lo que él traía, algo que suma las dos posiciones y algo que nos acoge a todos en este proceso deliberativo. En los años 90, entonces dicen, bueno, muy bien, ya encontramos la teoría habermasiana, ya sabemos cómo unir, de dónde pegar teóricamente este postulado de Aaron Liebhardt desde el año 68 del espíritu de acomodación. Encontramos esta teoría, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos si realmente estamos deliberando como debe ser? Y el profesor Steiner y su grupo de Berna desarrollan el índice de calidad del discurso y lo prueban en deliberaciones parlamentarias en 4 democracias establecidas. En los Estados Unidos, en Suiza, en Alemania y en el Reino Unido. Y funciona. Ven cómo realmente cuando hay un alto nivel de deliberación se llega a soluciones mucho mejores y mucho más ricas. ¿Ricas en qué sentido? En que realmente satisfacen los intereses de todas las partes implicadas.
Pero dicen, en ese momento fue cuando yo entré y fui alumna del profesor Steiner y nos dijo, pero bueno, como el objetivo de esta teoría no es probarla en sociedades que mal que bien funcionan, sino en sociedades realmente divididas y que están en este momento profundamente con problemas muy graves y con problemas que han escalado a niveles violentos. Lo que queremos es llegar a una segunda fase de esta investigación. Y fue en ese momento cuando yo levanté mi mano y le dije, y por eso vamos a ir a Chipre, nos dijo el doctor, y vamos a ir a Bosnia y Herzegovina, y vamos a ir a Turquía. Y yo levanté la mano y dije, profesor Steiner, yo sé que usted encarna la deliberación en sí mismo, pero quiero hacerle una recomendación muy respetuosa. Yo sé que usted no es norteamericano, pero tantos años ya en los Estados Unidos, de pronto se le ha pegado un poquito y no voltean a mirar a América Latina. Y le dije, we are so close and yet so far. Y se quedó pensando, miren ustedes la fuerza del mejor argumento. Se quedó pensando y en la clase siguiente me dice, María Clara, me quedé pensando en lo que usted me dijo. Y si usted quiere, la quiero invitar a que llevemos este proyecto a Colombia. Y ahí fue que yo hice mi trabajo de campo doctoral. Yo reuní desmovilizados de paramilitares y guerrilla, hicimos el trabajo de campo en Bogotá. Y además encontramos, y como ustedes se imaginarán, el nivel educativo de los exparamilitares y de los exguerrilleros no era muy alto. Todo ocurre en un momento y en un lugar determinado. Esta teoría del profesor Habermas es maravillosa para él, para Europa, para sociedades donde el nivel educativo es mucho más alto. Yo empecé a ver para el profesor Habermas, por ejemplo, las historias de vida no cuentan como justificación de un argumento. Yo empecé a ver en estos experimentos donde estaban supuestamente personas que venían de darse bala en el monte y de pronto hacíamos una pregunta muy abierta, ¿qué tiene que pasar en Colombia para que haya paz? Y ellos empezaban muy tímidamente, pero de pronto cuando alguien levantaba la mano y contaba su historia de vida y decía, es que a mí me mataron a mi papá, es que a mí me mataron a mi hermano, es que esto, en ese momento se producía algo que yo decía, profesor, aquí yo no sé, esto no lo puedo pegar de ninguna de las categorías que están en el índice de calidad del discurso. Entonces acuñamos otro término que fue los momentos de transformación en la deliberación política. Y estos momentos de transformación abrieron cabida para que otros temas que ocurren en la deliberación, que realmente pasan, porque la gente delibera como puede, delibera a través del humor, delibera a través de sus historias de vida, delibera a través del sarcasmo tristemente, delibera a través de muchas cosas que no encontraban un espacio en el índice de calidad del discurso. Entonces, pues acuñamos los momentos de transformación y en ese momento el profesor Steiner tenía una alumna italiana, hoy en día profesora de la Universidad de Bolonia, que estaba haciendo su trabajo de campo en Bosnia y Herzegovina, en la ciudad de Srebrenica, que es donde se produjeron las masacres más atroces en la guerra de los Balcanes. Y también aplicó los momentos de transformación. Después se nos unió una profesora de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, que aplicó esta misma metodología en las favelas, entre las pandillas de jóvenes y la policía. En Colombia estamos viendo en este momento una profunda división también entre la policía y estas organizaciones juveniles en las protestas sociales que hemos tenido recientemente. Estos tres espacios estos tres casos de investigación fueron publicados por la universidad, por el Cambridge University Press en este libro que se llama La deliberación en sociedades profundamente divididas, los momentos de transformación. Identificamos dos momentos de transformación y 4 estados del acto del habla. La unidad de análisis, esto ya es muy técnico de investigación, pero como aquí estoy entre académicos, yo sé que me entienden.
La unidad de análisis fue el acto del habla de cada uno de los participantes. Entonces, ¿qué encontramos? Que hay ciertos actos del habla que hacen que el nivel de deliberación suba, hay otros actos del habla que hacen que el nivel de deliberación baje, y hay otros que son que ni fu ni fa, como decimos aquí, que hacen que la deliberación o se mantenga baja o se mantenga alta, pero no producen realmente una transformación en ese nivel de deliberación. ¿Qué hallazgos encontramos? Encontramos que las historias personales cuentan. En Brasil, por ejemplo, ya se terminó un proyecto que es posterior a este que salió publicado en Cambridge University Press, con estudiantes de colegios, y se comprobó una vez más que las historias personales es una forma de conexión súper poderosa en estos espacios de deliberación. El humor. Nosotros somos latinoamericanos, el humor es algo que está presente siempre. El humor es, lo llama un teórico muy importante que se llama Samuel Basu, lo llama, es un lubricante social. Está el sarcasmo, obviamente el sarcasmo tiene una participación muy negativa en los procesos deliberativos. Hay líderes deliberativos muy positivos, hay gente que realmente está jalonando el proceso de deliberación, y hay otros líderes muy negativos que realmente bajan constantemente ese nivel de deliberación. Algunas ventajas de este concepto de los momentos de transformación. Primero, observa la dinámica del proceso. Como me decía un profesor de la Javeriana, que en este momento va becado para Yale a hacer su LLM en Derecho Constitucional, dice, María, cuando yo le contaba de los momentos de transformación, me decía María Clara, y es que los queremos deliberando a todo el mundo, queremos deliberando a nuestros campesinos, queremos a todo el mundo participando, pero participando a través de ¿qué? De la deliberación. El etos, el logos y el patos. Ustedes saben que el etos, el logos y el pato eran los elementos para Aristóteles de la persuasión. Y nos decían, cuando me hicieron la evaluación de mi tesis doctoral, decía, muchas veces nos hemos preocupado por el logos y algunas veces por el etos, pero pocas veces por el patos. Y resulta que los seres emocionales, los seres humanos somos seres emocionales. Y fuimos seres emocionales antes que seres racionales. Es importante abrir un espacio para la emoción en la deliberación política. Se aleja del concepto de la justificación racional y acoge las historias de vida como justificaciones válidas. Y hace un llamado a una gran teoría de la deliberación en todos los niveles sociales. Pudimos encontrar cuáles fueron los principales hallazgos en estas investigaciones en Bosnia y Herzegovina, Colombia y Brasil. Pudimos encontrar momentos de encuentro y de un alto nivel de deliberación a través de estas grandes divisiones, cuando se abren espacios para que gente del común pueda intercambiar opiniones. La pregunta a la que nos enfrentamos fue, ¿cómo podemos mejorar los niveles de deliberación en la sociedad en su conjunto, más allá de los confines y el confort de un foro estructurado? Y es en ese momento en que pensamos en los colegios, dijimos, si incluso sin ningún tipo de preparación y con historias de confrontación y con historias muy dolorosas entre ellos, podemos encontrar momentos de encuentro entre estas grandes divisiones. ¿Cómo será si empezamos a formar a los niños desde el colegio en capacidades deliberativas? Y aquí fue donde ya se hizo la primera experiencia en los colegios, se hizo en Brasil, que es donde les estaba contando, en 4 colegios en Minas Gerais, en la ciudad de Belo Horizonte y en un colegio en Belén de Pará. En ese espacio, en este momento estamos en el segundo experimento, ya comenzamos nuestro proceso aquí en Colombia. Nosotros decidimos hacerlos en colegios de la Compañía de Jesús. Ustedes saben que la Compañía de Jesús en América Latina tiene 30 universidades, 90 colegios y 1.400 centros educativos de fe y alegría, que es la educación, que es la obra que trabaja en educación popular de la Compañía de Jesús. Decidimos hacerlo con ellos porque encontramos muchas cosas, encontré muchas coincidencias entre la deliberación y el discernimiento ignaciano. Entonces vamos a ver qué pasa ahí.
Ya los mantendré enterados. Vamos a trabajar con estudiantes de grados 8º y 9º. Vamos a trabajar en 2 colegios en Bogotá, en el colegio Soacha para Vivir Mejor. Soacha es el municipio más poblado de Cundinamarca. Prácticamente es en la zona metropolitana de Bogotá. Tiene un área de 184 kilómetros cuadrados y una población de 660.179 personas. Una densidad poblacional altísima. Tenemos en Soacha además un municipio receptor de migración, receptor de desplazamiento y un municipio con muchos problemas. Entonces vamos a ver cómo nos va. Eso les cuento, más o menos. Eso es un poco lo que tenía para contarles hoy. Yo sí siento que es un reto para la democracia, volviendo a nuestro título. ¿Qué les he contado hoy? Que no obstante estas profundas divisiones que, como hacíamos la reflexión al principio, son tan comunes no solamente en Colombia o en Venezuela o en Chile o en Perú, sino en el mundo entero, hay una luz de esperanza. Y la esperanza es esa emoción necesaria para la construcción de un futuro mejor. Necesitamos mirar el futuro con confianza y mirar el futuro con esperanza, con la posibilidad de encontrarnos con ese otro y construir la democracia. Muchas gracias a todos. Veo muchas manos levantadas. Qué